¿Dónde estamos? De memoria, martes, medianoche. Sexto sentido, seis sentidos son cada vez más necesarios, de verdad, para entender, como siempre le digo, la realidad terráquea, aunque planetaria. ¿A dónde me voy? Bueno, hoy para hablar de cosas que por supuesto nos interesan a todos en la vida diaria, tienen que ver con las cuestiones económicas. Está conmigo Aldo Abraham, usted lo conoce muy bien, él es economista. Aldo, gracias por estar acá y traer un poco de luz. Gracias, de verdad, por estar acá. Para mí es un gusto. Buenas noches. Bueno, lo primero, yo quiero preguntarte un poco, voy a hacer un poquito más, voy a ir de lo general un poquito a lo particular. ¿Cómo estás viendo la cuestión económica en la Argentina en general? En general yo creo que se está cumpliendo parte de lo que se esperaba, es cierto, tarde y despacito, que es el proceso de reactivación. Hay que entender por qué es tarde y despacito, lamentablemente, a pesar, y porque la gente lo demanda, que eso es algo que deberíamos hacer una fuerte introspección los argentinos, ¿no? A ver qué es lo que a veces demandamos y qué termina costándonos haber demandado eso. El hecho de no haber hecho el ajuste en el sector público implicó que hubiera que hacer todo el ajuste en el sector productivo. Porque cuando uno evita una crisis como la que evitó la Argentina, porque nosotros decidimos en un momento dado votar por cambiar de administración de esto que es nuestro país, a una administración que nos prometía sacarnos del rumbo a Venezuela, esa crisis horrible que están viviendo allá. En estos momentos. O para los que tienen un poco más de edad, pueden recordar, por ejemplo, lo que pasó en los 80, a finales de los 80. A eso íbamos a un quiebre del Banco Central por estar saqueándolos a falta de crédito para mantener un gasto público fenomenal. Bueno, evitamos ese camino, pero eso no implica evitar los costos. La diferencia entre hacer las cosas con una crisis y hacerlas sin vivir una crisis es que los costos son muchísimo menores sin una crisis. De hecho, fíjate vos que mucha gente dice, bueno, pero aumentó la pobreza como 4 o 5 puntos a 34%. Sí, yo les recuerdo que en todas las crisis que tuvimos, la pobreza llegó a superar el 50%. Ese es el costo de hacer un ajuste con una crisis. Y por eso no me cabe la menor duda que nos conviene hacerlo sin la crisis. Pero el ajuste hay que hacerlo. Como el Estado no hizo ningún ajuste, todo el ajuste, el propio, y el del Estado lo tuvo que hacer el sector privado, productivo. Y fíjate vos le preguntás a un señor del sector productivo, un trabajador, un empresario, che, ¿qué te pareció el ajuste gradual del gobierno? Te va a mirar como loco y te va a decir, no, ¿de qué gradualismo me hablas? Fue un ajuste de shock, porque le tocó hacer todo a él, ¿no? Ahora, Aldo, a ver, cuando vos hablas de ajuste o achicamiento, digamos, del Estado, ¿a qué te referís? ¿A la planta de empleados públicos, a los gastos corrientes de cada ministerio, a reducir ministerios? ¿A qué te referís? Porque ese es un tema también, ¿no? Sí. De hecho, hubo al principio, acordate, el año pasado, hubo gente que había sido incorporada en el Estado los últimos meses del kirchnerismo, que sí fueron dejados, los dejaron afuera, pero había mucha gente más a la cual es un tema que por ahí se habla de la sobredimensión del Estado, pero también es difícil saber quiénes son los que pueden quedarse, los que no deberían. Sí, bueno, vamos por parte, ¿sí? Lo primero que hay que tener en cuenta es que el año pasado se perdieron más de 150.000 empleos en el sector productivo. ¿Sí? Y en el sector público aumentaron 60.000 o más, ¿no? Eso quiere decir que todo el ajuste en términos de empleo lo tuvo que hacer el sector privado productivo, porque nada le bajaron los costos por mantener no solamente la planta anterior, sino muchos más empleados públicos todavía. O sea, ya casi ni estamos hablando de decir bajemos la cantidad de empleados públicos. Estamos hablando de no sigamos aumentándolos. Otro ejemplo te doy. El año pasado, a principios de año, resulta que el gobierno de Macri lanza un megaplan de obras de infraestructura y uno decía, bueno, la verdad es que con el destrozo de infraestructura que hizo la gestión anterior, necesitamos realmente poner nuestro país, o darle a nuestro país una infraestructura como la gente.
Después, hacia finales de año, se decide hacer la reparación histórica de los jubilados. Y uno decía, bueno, la verdad es que esta gente no puede seguir esperando por algo que es un derecho y está bien que sea una prioridad. Pero una vez que vos fijaste una prioridad, vos lo que tenés que es revisar todos los demás gastos que estabas planeando. O sea, extender en el tiempo los gastos de obras de infraestructura. Porque es imposible que los argentinos podamos pagar todo. Porque nuestros bolsillos son finitos. Seguro. Y ellos manejan la plata de nuestros bolsillos, no es que gastan la plata propia en el Estado. Pero Aldo, ¿no? En relación al tema de infraestructura, justamente se está tomando deuda para infraestructura, lo cual es bueno, digamos, porque la infraestructura no la pagás de tu bolsillo cash, ¿no? No, pero cuando vos tomás demasiada deuda, como está pasando hoy, después la gente se queja, por ejemplo, de que si toman en el mercado doméstico, la tasa de interés es cara y no hay crédito para el sector privado, y es verdad. Cuando toman afuera, se quejan de que se inunda de dólares el mercado doméstico y obviamente el dólar es más barato. Bien, pero o sea, ¿cuál es la solución? Costos, y no, hay que dejarle la plata al que produce. ¿Sí? Porque si vos no le dejás la plata al que produce, ese señor produce cada vez menos. ¿Y con qué vas a pagar toda esa deuda que estás tomando? O sea, yo te pongo un ejemplo. Sí. Te doy un ejemplo que creo que es muy sencillo y la gente lo va a entender. Suponete que vos heredás de una tía lejana, así nadie se pone triste, ¿sí? Que se murió hace 10 años, una casa de una sucesión en un muy lindo lugar, muy bonita la casa, pero no la mantuvo nadie por 10 años. Sí. Así, imagínate cómo está, entrás con tu amigo el arquitecto para que la vea y te diga qué hay que hacerle, te dice, uy, los techos llueven todos, las paredes, mirá, humedad en todos lados, los caños deben ser re viejos, hay que cambiarlos. Mirá, los baños son un desastre, hay que pintarla toda. Entonces, cuando decís, ¿cuánto me va a salir más de esto? Y más o menos $80.000. Bueno, agarrás y le decís, bueno, empezá mañana y terminalo cuanto antes. Vos vas a tu casa, te pones a ver cuánto podés pagar, claro, ¿no es cierto? Por mes, y le decís a tu amigo, bueno, empecemos por las goteras porque es lo más urgente, después veremos lo de los caños de las paredes, después veremos los baños, después veremos de pintarla. Pero no le decís, hacé todo. ¿Por qué? Porque no podés. Sí. Ahora, si vos no podés, el país tampoco, porque ese vos no podés, es tu bolsillo. Y cuando ellos gastan, gastan tu bolsillo. ¿Sabes una cosa, Aldo? Te entiendo, y además yo, obviamente, uno es un ciudadano, con lo cual uno lo siente eso. Pero de cualquier manera quiero decirte dos cosas. Primero una pregunta, ¿qué porcentaje del PBI es hasta ahora el endeudamiento externo? En estos momentos debemos tener alrededor de 55% del PBI. Y te cuento una cosa, ¿sabes con cuánto entramos en default en el 2001? No me acuerdo. 53. Bueno, fíjate que ¿cuál es la diferencia? Es una diferencia sustancial. No, hay una diferencia, y es que este gobierno todavía tiene credibilidad, cosa que había perdido el gobierno de la Rúa para el momento en el que entramos en crisis. Ahora, todos, hasta Bill Gates, tienen un límite de crédito. Seguro. Tiene un poquito más que yo, sí. pero también tiene. Seguro. ¿Sí? Pero entonces, no embromemos porque en algún momento vamos a llegar y se nos va a complicar. Cuando yo digo que otra alternativa, sabemos, porque además venimos charlando este tema hace un montón, Aldo, o sea, la única otra alternativa, más allá de lo que vos decís, bueno, muchachos, hay que hacer una discriminación de gastos, lo cual coincido. Sí, y una programación, en el tiempo. Que podamos pagar. Pero la única alternativa, en un principio, era seguir emitiendo, y lo que se quiso cortar también fue la emisión. Claro, bueno, pero para eso está bien que vos tomes deuda. Y por eso también pudo bajar la inflación, ¿no? Está bien que vos tomes deuda para no quebrar al Banco Central. Pero fíjate vos una cosa, nosotros salimos el anterior gobierno dejó casi quebrado, o quebrado en realidad, el Banco Central. Con la salida del cepo y el aumento de la credibilidad que eso generó hacia adelante, el Banco Central logró mejorar su situación de solvencia, seguía quebrado pero muchísimo menos, y sin embargo, ya desde hace un año por lo menos viene empeorando cada vez más su solvencia. ¿Por qué? Porque como todo el mundo le reclama al Banco Central que compre los dólares que vienen de afuera por el endeudamiento, resulta que tiene que endeudarse a tasas altísimas para comprar esos dólares, porque si no, tiene que emitir y eso es más inflación, no puede emitir porque es más inflación, conclusión, la compra con deuda. En esto cada vez estamos peor en términos de solvencia nuevamente del Banco Central. Esto nos da una idea de que, lamentablemente, nos guste o no, no es que uno llega a ministro de Economía y a partir de ahí se vuelve mago, ¿sí? Que parece lo que creen algunos economistas. Las finanzas de un Estado se manejan igual que las finanzas de un hogar. Y cuando uno hace macanas en el Estado y gasta de más en el Estado, alguien lo va a pagar.
porque el hecho de que ellos tomen más deuda interna implica que el sector productivo tiene menos crédito para invertir. El hecho de que ellos tomen más deuda externa significa que de este lado tenemos un sector productivo que es menos competitivo porque el dólar baja. Pero, y nadie me va a convencer a mí, ¿sí?, de que ellos van a manejar mejor los recursos como para hacer crecer una economía que nosotros, olvídate. Yo quiero en el próximo bloque que me digas lo siguiente. ¿Cómo se contrapone eso al hecho de, primero, bueno, hablamos del sector productivo, por ejemplo, el agro, que ha tenido una baja impositiva muy importante, cómo eso juega a favor y además estamos ante también una cosecha récord? Por el otro lado, también hay un montón de créditos con tasas subsidiadas, hoy por hoy también para el sistema productivo. ¿Me lo contestás en el próximo bloque? Dale. En Ford, creemos que el mundo tiene que tener los mejores autos y que los autos tienen que tener el mejor mundo. Por eso trabajamos para asegurar una movilidad sustentable en el futuro. Pensamos mucho más que en autos. Sí, claro, aquí continúo charlando con Aldo Abraham. Aldo, quedó pendiente entonces del bloque anterior. Yo te decía, bueno, ¿cómo conjugas el panorama que vos estás describiendo con el hecho de que, bueno, se le han bajado impuestos al agro, que es un sector obviamente muy importante, que también hay ahora créditos para el aparato productivo a tasa subsidiada? ¿Cómo pensás que juega esto? A ver, lo más importante de las dos cosas que vos mencionás, sin lugar a dudas, es la baja de impuestos al sector agropecuario, porque si uno trata de identificar cuál es el único sector que realmente creció durante el 2016 y con una potencia fenomenal, fue el sector agropecuario. Entonces esto ya debería ser una señal para los argentinos y para el propio gobierno. Le bajás la presión tributaria a un sector y arranca con una potencia fenomenal que deberían tener todos nuestros sectores productivos, pero la realidad es que no los tienen porque la presión tributaria en la Argentina es asfixiante. Sí. Nuestras empresas están entre las 12 y en nuestro país, está entre los 12 países del mundo que más exprimen a sus empresas con impuestos. Y después nos llama la atención que nadie venga a invertir acá. Hay 178 países en el mundo que les prometen exprimirlos menos y van a venir acá. ¿Por qué? ¿Sí? Otra cosa, cualquier argentino que trabaja en el sector formal trabaja alrededor de la mitad del mes para el Estado. Y nos llama la atención que este señor no pueda llegar a finales de mes. No, nos debería llamar la atención, 100% ¿no? Lo que vos decís, Aldo, es cierto, pero por eso hay una reforma tributaria que se va a hacer, se tiene que hacer, pero, es obvio. Ahí estamos. Cualquiera de nosotros va a comprar y dice, uy, está todo caro. Entre 40 y 60% de cualquier cosa que vos compres son impuestos. Ahora, cuando te prometen la reforma tributaria, fíjate que en todo momento lo primero que te dicen es no va a variar la carga fiscal. Sacaremos algunos impuestos, pero los vamos a tener que suplir con otros que vamos a poner nuevos o aumentando otros, ¿sí? O ampliando la cantidad de gente que los paga. Pero en ningún momento te dicen vamos a bajar la presión tributaria sobre el conjunto de la economía, porque eso es imposible si al mismo tiempo no haces una reforma del Estado. De hecho, por eso es que estamos saliendo despacito de esta recesión que vivimos durante tanto tiempo. Imagínate un sector productivo que cayó en un pozo muy profundo y empieza a duras penas tratar de subir por las paredes del pozo y vos le metés una mochila con un monstruo enorme e inútil atrás, que es el Estado. Y gracias a Dios que logra subir despacito. Lo peor de todo es que si no hacemos algo, cuando este sector productivo salga del pozo, tercer trimestre, cuarto de este año,
le vamos a estar gritando todos, vamos, corre, dale, gana la maratón. Claro. Gracias a Dios sí camina. Entonces, por eso es que es muy importante que la gente empiece a reclamarle al gobierno y a los políticos, ¿sí?, que algo hay que hacer con este Estado. Porque los argentinos, lamentablemente, lo que hemos hecho es dejar que la política construya un Estado que le sirve a la política y se sirve de los ciudadanos. Y no un Estado que le sirva a los ciudadanos. Y eso es lo primero. Lo que tenemos que pedirles es que hagan una reforma del Estado inmediata. Nada de gradualismo hoy. Porque el Estado nos tiene que servir a nosotros. Y eso es lo que tenemos que hacer primero. El gradualismo, ¿dónde lo aplicás? Claramente cuando vos definas una estructura del Estado que le sea útil a los ciudadanos y sea pagable por el pueblo argentino, va a quedar mucha gente que no va a tener un puesto, ¿no?, en esta estructura. Con esa gente tenés que aplicar el gradualismo. ¿Cómo? Esta gente queda, por ejemplo, en situación de disponibilidad y tenés que generar instrumentos para que ellos puedan pasar. Disponibilidad quiere decir que se les sigue pagando gran parte del sueldo, ¿no? Sí. Para que no quede en la calle. Y vos tenés que generar mecanismos para pasarlos al sector privado. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, un ejemplo. Vos le decís a los empresarios que si toman a alguien que quedó en disponibilidad, les vas a pagar los aportes por ejemplo, patronales. ¿Sí? De ese empleado. Entonces, el empresario los toma y se beneficia. ¿Por qué? Porque tiene menos costo laboral. El empleado que se pasó también se beneficia, porque si no, no se hubiera pasado, ¿no? Sencillo. El Estado se beneficia porque se ahorra el sueldo de este señor. Y todos los argentinos nos beneficiamos, porque este señor antes le pagábamos por no hacer nada que fuera útil para la sociedad, y ahora está produciendo bienes y servicios que no son útiles a todos. ¿Vos estás hablando, por ejemplo, de una especie de retiros voluntarios, para decirlo de alguna manera? No, también se deberían aplicar estos retiros voluntarios, porque a mucha gente le va a convenir más quizás un retiro voluntario, claro, y pasar a ser independiente. Yo creo que hay que generar ese tipo de instrumentos, pero este otro es más bien para pasar a alguien que quiere seguir estando en relación de dependencia, pero facilitarle el acceso a un trabajo en el sector productivo. Yo creo, ¿no?, que la verdad lo que vos decís me resulta así, como dicen los chicos, es muy piola, en serio, me parece una muy buena idea, porque evidentemente hay que hacer ese plan A, tiene que tener el correlato, porque obviamente la gente necesita trabajar. Obvio. Y lo que menos necesitamos en Argentina es que se pierdan puestos de trabajo de ninguna índole, pero sí para poder, como vos decís, hasta darle un sentido mayor, porque hay mucho trabajo en el Estado que por ahí saben que no hacen nada, porque hay áreas en donde hay demasiada gente. Lo que estás diciendo es cierto, es absolutamente cierto, Aldo. Lo que pasa es que creo que es imposible no evaluar también las posibilidades políticas de hacer las cosas. Por eso te quiero preguntar el inicio. Yo empecé diciendo todo esto, es que nosotros tenemos que demandarle a los políticos. Si nosotros no le demandamos a los políticos que reformen el Estado, ellos están muy cómodos. Tienen el Estado ideal donde meter a todos los tipos que hacen política con ellos. No, pero es que además, si no, también ahí se da la dualidad, ¿viste? Como que es un poco una hipocresía importante. Es como cuando uno escucha, los piquetes, pero si mandan a una fuerza que por orden judicial reprime, dicen, no, ¿cómo? Entonces hay una dualidad. Hay una cierta hipocresía. Es una hipocresía, claro, porque por ahí, si se hace una reforma del Estado y de repente salen un montón de personas en todos los medios diciendo, pero ¿cómo puede ser? Están dejando a la gente afuera, en la calle, y capaz que no es así, pero se pone ahí el eje de la cuestión, es muy difícil de llevar a cabo las cosas. No, por eso es que a la gente hay que explicarle las cosas. A mí siempre me llamó la atención una frase que tenía el anterior ministro de Hacienda, que era, hay que discutir en la Argentina qué Estado queremos, ¿no? Preguntarle a los argentinos qué Estados queremos, y eso es un error. Ya de movida, si vos le preguntás a un argentino qué Estado quieren, el más grande de todos y que le dé más. Ahora, después vos le preguntás quién lo va a pagar, y apunta al tipo que esté más lejos en la sala, por la duda sea contagioso pagar impuestos aquel que está allá. Vos decís, no, lo vas a pagar vos. Otra cosa que también nos pasa a los argentinos es,
Yo he escuchado políticos, he discutido con políticos, empiezan despotricando contra los argentinos que fugaron plata al exterior, que tenemos cientos de miles de millones de dólares en el exterior, y después los escuchás decir, bueno, pero a los que ¿cómo modificas las cosas? Ahí no, lo que hay que hacer es agarrar y cobrarle muchos más impuestos a todos los que tienen plata acá. Y vos decís, y flaco, con razón se van todos de la Argentina lo más rápidamente posible. Es que pagan impuestos los que no pagan impuestos, justamente. Tratar de generar las condiciones para que se produzca cada vez más, que la gente quiera invertir y por lo tanto generar empleo y riqueza para todos. Y obviamente así es como después se puede ir pagando un Estado más grande, porque cuando vos también discutís estos temas de la presión tributaria, hay gente que te dice, bueno, pero en definitiva hay países como desarrollados que tienen este mismo nivel de presión tributaria y se olvidan de una cosa, ¿sí? Que es que si vos te ganás 100.000 pesos, y esto es un ejemplo numéricamente real, ¿sí? Pero a comparar con el país, si vos ganás 100.000 pesos y yo te cobro un impuesto de 50%, con 50.000 pesos todavía vivís. Pero si vos ganás 25.000 pesos, ¿sí? Y yo te cobro un impuesto de 50%, te tiro abajo de la línea de pobreza. Con lo cual, esa es la relación que hay entre el ingreso, la producción de riqueza per cápita por persona que tiene un país desarrollado y el que tenemos nosotros. Ellos primero tuvieron un estado chiquitito y en la medida que se pudieron dar el lujo, en todo caso, fue de gastar más en ese estado porque producían mucho y crecían mucho, fueron gastando cada vez más. Hoy podríamos discutir si esa no es la causa, ese estado tan grande, de que no sigan creciendo a tasas altas. Sí, pero primero empezaron... Está bien, te entiendo, ya es otra temática, pero y te iba a agregar, y nos estamos yendo lamentablemente, Aldo, pero te iba a agregar además el tema del costo adicional que tienen países como el nuestro, que tenemos los ciudadanos, de muchas veces pagar la seguridad, pagar la educación aparte, o sea, son todas esas cuestiones que también suman. Por eso, lo primero que hay que hacer es pedirle al gobierno que haga una reforma del Estado para que el Estado nos sea útil a nosotros. Aldo, siempre, mil gracias. Clarísimo, como siempre, ya explico, falta mucho por explicar, pero bueno, nos reencontramos el próximo martes. No se olvide, con pragmatismo y optimismo, el futuro es hoy. Chau. Si un vecino tiene un buen gesto, agradecéselo sacándote un agradeselfie o sacale una foto haciendo eso que querés destacar. Subila a las redes con el hashtag agradeselfie y llenémosla de me gusta. Estos pequeños gestos también nos ayudan a vivir cada día mejor. Convivamos, Buenos Aires. Hay un casino que es como vos. Divertido, moderno, lleno de anécdotas y listo para sorprenderte. Disfrutá Casino del Mar, la sala que mejor premia la diversión. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Ya te aplicaste la vacuna antigripal? Encontrá tu punto de vacunación más cercano ingresando en www.pami.org.ar o llamando al 0800-222-2233. PAMI. Sí al 98% de cloacas. Sí al 100% de agua potable. Y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí.